Donald Trump prometió antes de las elecciones terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. La guerra continúa. Ya van 4 años y no termina. Rusia bombardea ciudades ucranianas y Ucrania ataca infraestructura rusa. Todos se preguntan cuánto más callarán Putin y Zelensky. Nadie quiere decir la cruel verdad de que esto no es solo una guerra por territorio. Es una guerra que se ha convertido en una larga y lenta lucha de desgaste. Se llama guerra de desgaste y lo consume todo: personas, dinero, nervios. ¿Cuánto más podrán soportar? ¿Y si ya no aguantan? Soy Facto Shrut. Te traigo hechos, curiosidades y misterios que te van a impresionar. ¿Por qué se estancó la guerra? Febrero de 2022. Los tanques rusos cruzan la frontera. El mundo está en shock y todos esperan una guerra relámpago. En vez de eso, llegó la realidad. Los rusos conquistaron un territorio bastante grande, pero Kiev no cayó. Los ucranianos se defendieron ferozmente. Occidente envió armas, Javelins, High Mobility Artillery Rocket System y tanques. El año terminó con contraataques ucranianos que liberaron grandes territorios. El mundo creía que Ucrania aún ganaría, pero el año 2023 mostró otra cara de la guerra. El frente se estancó. Ni Ucrania ni Rusia pueden dar un golpe decisivo. Incluso la gran ofensiva ucraniana en el sur durante el verano terminó con solo pequeñas ganancias territoriales. El precio por cada metro fue terrible. Desde entonces, la lucha se centra en desgastar al enemigo. ¿Qué es una guerra de desgaste? Una guerra de desgaste significa que no se trata de grandes ganancias territoriales. Se trata de resistencia. ¿Quién puede mantener su ejército en el frente por más tiempo? ¿Quién tiene más municiones? ¿Quién todavía tiene dinero? Rusia ataca casi todos los días. Bombardean infraestructura para quebrar a Ucrania, moralmente y también económicamente. Ucrania, por su parte, ataca la logística rusa. Los drones atacan almacenes, puentes y refinerías. Es una guerra en la que cada semana se cuenta en millones de dólares. Un día de combates en el frente cuesta millones y, además, esta guerra consume personas. Números crueles en un frente de más de 1000 kilómetros. Lugares como Bakhmut, Avdiivka y Marinka se han convertido en símbolo del agotamiento total. Bakhmut fue una vez ucraniano, luego ruso. Ahora la lucha es por los pueblos cercanos. En Avdiivka, las tropas rusas atacaron meses hasta conquistarla. Cada metro de territorio cuesta decenas de vidas. Según las estimaciones, las pérdidas son extremas y en ambos bandos se cuentan por cientos de miles de vidas humanas. Las cifras oficiales siguen siendo confidenciales. La mortalidad es alta, la moral baja y ambos ejércitos están agotados. Ataques a la infraestructura. La táctica rusa es clara. Bombardean plantas eléctricas, subestaciones y vías férreas. En invierno, millones de ucranianos quedan sin luz ni calefacción. Ucrania responde atacando refinerías y depósitos rusos. En 2024, los drones ucranianos alcanzaron refinerías a hasta 1200 kilómetros de la frontera. Fue un gran shock para Moscú, pero incluso una guerra así tiene su precio. Cada dron o misil cuesta miles o hasta millones de dólares. Y Moscú ni Kiev quieren revelar cuánta munición y dinero les queda. La guerra es un tiburón económico que causa desgaste. Ucrania gasta miles de millones de dólares al mes. En el ejército, ayuda social o reparaciones. La economía de Ucrania cayó 30% el primer año de guerra. Sin la ayuda de Occidente, habría colapsado. Estados Unidos y la Unión Europea ya han enviado decenas de miles de millones de dólares. Pero Occidente empiezan a estar cansado. En Estados Unidos el tema de Ucrania se está convirtiendo cada vez más en una cuestión política. Algunos republicanos dicen que Ucrania ya recibió suficiente. En Europa crecen las protestas por la inflación y altos precios de energía, mientras en Rusia la situación es distinta. Oficialmente la economía allí está creciendo, pero solo porque el gobierno está invirtiendo miles de millones en la industria armamentista. Pero los problemas reales están ocultos. A Rusia le faltan tecnologías modernas. Muchas empresas occidentales se han ido, la inflación y las tasas de interés suben, y la economía casi se estanca. Además, Rusia está agotando el Fondo de Bienestar Nacional de miles de millones, donde durante años guardaron dinero del petróleo y el gas. En la guerra, el Estado usó ese fondo para cubrir déficits y gastos militares. Sin ese dinero, la economía rusa podría deteriorarse rápidamente. Putin dice que Rusia podrá con todo, pero incluso ahí el dinero se está acabando. La trampa demográfica. La guerra no se trata solo de armas, se trata principalmente de personas. Antes de la guerra, Ucrania tenía unos 41 millones de habitantes. Hoy se calcula que solo quedan entre 29 y 31 millones huyeron a Europa. Muchos hombres murieron en el frente y la edad promedio de los soldados ucranianos aumenta.
Algunos comandantes dicen que su edad es de 40 a 45 años. Rusia tiene más habitantes, pero también hay un problema allí. La población de Rusia lleva años disminuyendo. La guerra le ha restado 100.000 años y miles de hombres jóvenes, y 10.000 huyeron al extranjero. En 2022, tras la movilización, unos 700.000 hombres huyeron de Rusia. Putin no ha comentado. La realidad es dura. Ambos países se agotan poco a poco. El desgaste psicológico. La guerra no solo destruye cuerpos, sino también la mente. En Ucrania, el cansancio aumenta y la depresión es cada vez más común. La gente vive en incertidumbre constante. Cada día hay sirenas, ataques de drones y soldados agotados. Muchos de ellos llevan 2 años en el frente sin mucho descanso. También en Rusia aumenta el cansancio. Aunque la propaganda afirma que todo va bien, en realidad las familias no quieren enviar a sus hijos a la guerra. Nadie quiere una guerra que no tiene fin. La paz sigue inalcanzable. El video sigue en breve. Suscríbete, dale like y comparte. Continuamos en unos segundos. Pacto Shurut aún no ha terminado. Negociaciones internacionales fracasaron. Al inicio de la guerra parecía que habría paz. En marzo de 2022, las delegaciones de Ucrania y Rusia se reunieron en Estambul. Discutieron sobre la neutralidad de Ucrania y las garantías de seguridad, pero faltaba confianza entre ellos. Ucrania ya en ese momento no creía que Rusia cumpliría su palabra, y Rusia no quería retirarse de los territorios ocupados. Después de las masacres en Bucha e Irpin, todo cambió. Los ucranianos rechazaron seguir negociando. Las conversaciones recientes parecen más una farsa, con la que ambas partes quieren convencer al mundo de que buscan la paz, sobre todo por la presión de Estados Unidos y Donald Trump. Entre ambos países hay tanto odio que cualquier acuerdo hoy parece casi imposible. El papel de Occidente. Occidente es vital para Ucrania. Desde el inicio de la guerra ha enviado cientos de miles de millones de dólares en armas, financiamiento y ayuda. Estados Unidos, ese es el principal donante, pero ahí también aumenta el cansancio. Algunos republicanos dicen que el dinero debería quedarse en casa para los estadounidenses. Donald Trump afirmó que terminaría la guerra en 24 horas. Tras meses, nada ha cambiado. Incluso Europa ya siente el cansancio y la gente enfrenta la inflación. La gente sufre altos precios de energía y protestas agrícolas. Ucrania teme menor apoyo de Occidente. Los países occidentales insisten en apoyar a Ucrania, pero ¿cuánto tiempo podrán hacerlo? Rusia quiere demostrar que puede controlarlo todo y busca aliados como China, Corea del Norte e Irán. Estrategia rusa. Putin tiene un plan propio y sabe que Ucrania depende de Occidente para ganar la guerra. Por eso su estrategia no solo es militar, sino de desgaste a largo plazo. Mientras la guerra continúe, aumentará el cansancio en Europa y más políticos hablarán de compromiso. Tal vez Ucrania quede sola algún día, ese es el objetivo de Putin. No necesita una victoria militar, le basta resistir más tiempo. Estrategia ucraniana. Ucrania solo puede resistir. Zelensky entiende que retirarse sería un suicidio político. Si acepta la pérdida de territorio, podría debilitar su apoyo interno. Por eso Ucrania sigue esperando armas, misiles y aviones de combate. También intenta desgastar a Rusia atacando la logística, los almacenes y las refinerías de petróleo. Cada ataque exitoso muestra a Occidente que Ucrania aún puede atacar y no se ha rendido. Ucrania también está sufriendo y no se sabe cuánto tiempo resistirá. La amenaza de una guerra congelada. Hay otra verdad cruel de la que pocos hablan. Incluso si la guerra se detuviera por razones prácticas, por agotamiento, eso no necesariamente significaría la paz. El frente podría, por así decirlo, congelarse. Sería una línea que dejaría de moverse, aunque aún se escucharían disparos detrás. Rusia podría conservar los territorios ocupados, mientras Ucrania exigiría su devolución. Aunque las grandes ofensivas acabarían, la guerra seguiría de forma híbrida. Ataques con drones, sabotajes, ataques cibernéticos o bombardeos ocasionales. Siempre recordaría que la paz real aún no llega, y ese es el escenario temido por todos, porque implicaría que Ucrania y Rusia seguirán en guerra por años. Quizá más silenciosa y menos intensa, pero aún mortal. Y el mundo quizá dejaría de mirar en esa dirección, porque una guerra que solo se arrastra ya no atrae los titulares de los periódicos. Y esa sería la trampa más peligrosa, una guerra que nunca termina. Solo se apaga, pero sigue ardiendo ahí. ¿Cuánto tiempo más? Muchos evitan decirlo en voz alta. ¿Cuánto durará esta guerra?
Los generales dicen que tal vez otros 2 años, tal vez 5, tal vez incluso más tiempo. Economistas advierten que Ucrania no sobrevivirá sin apoyo financiero de Occidente. Los políticos en Europa temen decirles a sus votantes que la guerra costará miles de millones más. Putin finge tener tiempo y dice que Rusia lo aguanta todo, pero incluso ahí el tiempo se agota. Cada soldado caído y cada fábrica destruida reducen la capacidad de los países para luchar. La paz aún no se ve y existe el riesgo de que la guerra se vuelva un conflicto de una década. La dura verdad es que la guerra se está convirtiendo en un maratón. Ambas partes esperan que la otra caiga primero. Pero hasta que eso suceda, todo se paga con sangre. Putin y Zelensky guardan silencio. Nadie quiere admitir que la paz está lejana, porque la guerra ya no es solo de tanques. Es una guerra por la economía, por la voluntad política y por las almas humanas. El mundo se pregunta cuánto más podrán resistir. Pero por ahora, nadie conoce la respuesta. Así que la guerra continúa en el lodo, entre los escombros de las ciudades, en las negociaciones políticas, detrás de puertas cerradas que no traen resultados. En el silencio, ambos líderes se preguntan, ¿cuánto tiempo más? Pactos Root se despide por hoy. Los misterios nunca duermen. Suscríbete para no perderte ningún misterio.